Había una vez un palo que intentó ser algo más. Quiso ser una escoba, pero nadie le puso hebras para poder barrer. Luego intentó ser una flauta, pero nadie le hizo agujeros, así que el único sonido que venía de su vientre era el silencio. Ese palo continúa en el suelo esperando ser algo más. Y te hago una pregunta, mi querida oyente, ¿acaso es este palo solo un palo? ¿Es quizás la semilla de algo más grande esperando a desatar su potencial? ¿O a lo mejor este palo es un episodio de Palabras, el podcast sobre palabras? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Borja Odriozola y estás escuchando un nuevo episodio de Palabras, el podcast sobre palabras. Y sobre la palabra de hoy te cuento que hoy le he comentado a una de mis estudiantes que iba a grabar un episodio sobre palo y me ha dicho, ¿palo? ¿En serio? Le parecía que no daba mucho juego, que un palo era simplemente un palo, pero no, porque un palo puede ser mucho más, como nos va a explicar Clara. Buenos días, Borja, desde el estudio de Punto y Coma. Soy Clara de la Flor y la palabra que te quiero mandar esta vez es palo. Palo porque tiene mucho que ver con el flamenco y yo soy muy flamenca. Los palos son los distintos estilos del flamenco. También me gusta jugar a las cartas y en la baraja española los palos son oros, copas, espadas y bastos. También creo que hay frases hechas bastantes con la palabra palo, como me da palo, que es me da vergüenza. O vaya palo cuando tienes un disgusto muy grande en la vida. Y bueno, me gusta también pues eso de vamos a jugarlo a los palitos o vamos a jugarlo al palo más corto. Entonces, bueno, yo te lo mando por el tema del flamenco, porque hay un gran poeta que se llama Félix Grande que cuenta que los estilos del flamenco se llaman palos por los palos que han recibido en la vida precisamente pues el pueblo gitano. Así que ahí te la dejo, espero que te guste y que te dé juego. Y te mando un besazo. Muchas gracias, Clara. La verdad es que se ha hecho el episodio ella sola, así que yo creo que podemos terminar aquí. Espera, vamos a profundizar un poco en lo que ha contado Clara sobre los diferentes usos de palo, aunque creo que será mucho más interesante si Clara viene al podcast a hablarnos de la palabra flamenco. Porque Clara, además de ser directora de Punto y Coma, una revista que no me canso de recomendar a estudiantes y profes para practicar español, pues aparte de ser directora de esta revista, es una excelente bailarina de flamenco. Lleva, creo que más de 20 años bailando. Venga, envíame un mensaje si quieres que venga Clara al podcast para que hablemos de esta palabra. Y si sois suficientes, yo creo que Clara además se va a animar a bailar en el episodio. Bueno, igual me mata cuando escuche esto. Pero bueno, vamos entonces con palo. Antes de irnos a la parte del flamenco y demás, veamos su origen, que es aburridísimo. Porque palo viene del latín palus, que significa un poste fijado sobre una superficie. Por ejemplo, lo primero que me viene a la mente son los palos de los barcos, ¿sí? Donde luego se ponen las velas. Pues esos son los palos, porque están ahí fijados sobre la nave. Pero no necesitas subirte a un barco para poder ver un palo, porque hoy en día llamamos palo a cualquier objeto delgado y alargado, generalmente de madera, pero puede ser de otros materiales. Y también llamamos palo a la parte larga y delgada de ciertos objetos, por ejemplo el palo de la escoba o los palos de los chupachuses. ¿Conoces Chupa Chups? Porque es una marca española de piruletas, podríamos decir. Son una especie de caramelos, pero con un palo. Que, por cierto, la fregona moderna también es un invento español. Por lo visto nos gusta mucho lo de poner palos a las cosas. Eso sí, el palo selfie no es un invento de España, es un invento del infierno. Y si lo utilizas, pues ya sabes dónde terminarás el día de mañana. Pero palo también se utiliza para describir un golpe dado por un palo. Por eso decía Clara al principio eso de que los palos flamencos, que ahora hablaremos de ellos, podrían venir de esos palos que te da la vida, ¿no? De ese sufrimiento que se refleja también a través del flamenco.
Y aunque por desgracia mis conocimientos del flamenco son nulos, te voy a decir algunos nombres de los principales palos del flamenco, porque tienen unos nombres chulísimos. Allá va: soleá, bulería, alegría, fandango, tango, que, cuidado, no es lo mismo que el tango argentino, la seguirilla y la guajira. Pues nada, espero que Clara nos los explique todos o casi todos cuando se venga al podcast. Y si tú conoces alguno de ellos o incluso lo bailas, por favor, dímelo en los comentarios. Y ahora del flamenco nos vamos a las cartas, en concreto a la baraja española. Esta baraja existe por lo menos desde 1539 y se sigue utilizando mucho hoy en día en los juegos de cartas en España. Y por cierto, es anterior a la baraja francesa. Pues esta baraja está dividida en 4 palos. Cada uno de ellos representa un estamento social de la Edad Media. Están los oros, que representan a los comerciantes, las espadas, que representan a la nobleza y a los militares, las copas, que representan al clero, a la iglesia, y los bastos, que representan a los campesinos. ¿Y qué es un basto? Pues un tipo de palo muy grueso. Sí, efectivamente, la baraja española tiene un palo lleno de palos. Y por último vamos a hablar de expresiones con la palabra palo, porque por si no te has dado cuenta, palo tiene una versatilidad brutal. Entonces, si dices que algo te da palo, significa que te da vergüenza. Por ejemplo, hablar en público. O en mi caso, me daría mucho palo que me obliguen a bailar flamenco. Por si no lo sabes, los vascos tenemos una diferencia física, que es que el fémur lo tenemos fusionado con las costillas, es decir, no tenemos caderas. Así que si obligas a un vasco a bailar, es muy probable que se rompa. Tenlo en cuenta, por favor. Y hablando de romper, hemos mencionado que dar palos es dar golpes, pero además tenemos una expresión que es jarabe de palo, que además de un grupo de música, también es algo que decían los abuelos, que creían que el mal comportamiento de los niños y las niñas se corregía a base de golpes, es decir, dándoles una medicina o un jarabe especial, palo. En fin, espero que nunca hayas tenido que probar este jarabe y también espero que no se lo des a tus hijos. Más expresiones. Podemos decir dar palos de ciego para referirnos a alguien que va muy perdido, igual que una persona ciega que avanza con su bastón o con su palo intentando percibir lo que hay a su alrededor. O cuando alguien actúa de forma muy similar a sus padres o a su familia en general, se puede decir de tal palo, tal astilla. Una astilla, por si no lo sabes, es un fragmento de un material que aparece al romperse. Generalmente hablamos de astillas de madera. Por eso, de tal palo, tal astilla. Ahora que lo pienso, con los palos selfie al menos no puedes clavarte una astilla. Algo bueno tenían que tener. Antes te he comentado que dar palo es dar vergüenza, pero dar el palo a alguien significa robarle. Así que mucho cuidado con no confundir estas dos expresiones. Si te da palo ir a la discoteca, quiere decir que tienes miedo a bailar, como yo. Pero si te dan el palo en la discoteca es que o te han robado o te han cobrado mucho por entrar en ella. Y por último, si eres una persona vaga, una persona a la que no le gusta trabajar, que deja que sean sus compañeros los que hacen todo el trabajo por él, si eres este tipo de persona significa que no das palo al agua. Esta expresión viene de los barcos de remo. Y claro, si alguien no está dando palo al agua en esa situación, significa que no está remando. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado este episodio, que no te dé palo compartirlo con tus amigos, con tu familia o con tu perro. Y si a veces te sientes dando palos de ciego con tu español o enseñando español, si eres profe, apúntate a borjaprofe.com, donde encontrarás montones de recursos interesantes y divertidos para tus clases. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao!
había un anuncio buenísimo en la tele donde salía un niño al que le regalaban un montón de cosas y no le interesaban, pero de repente abría un paquete y dentro había un palo. Y el niño se ponía a gritar emocionado: ¡Un palo! ¡Un palo! No recuerdo qué anunciaban ni tampoco por qué me hacía tanta gracia. Pero eso, que si estás en el trabajo y no te apetece dar un palo al agua, pues puedes buscarlo. A ver si a ti te gusta. ¡Chao!